Hola, soy Iván Andrade. Hoy estaremos hablando sobre un filósofo muy importante del siglo XX, que es Michael Foucault. Y estaremos hablando más que nada de su libro, La arqueología del saber. Foucault fue un filósofo francés muy importante que estudió cómo se forma el conocimiento y cómo el poder influye en lo que consideramos verdad. Él decía que no solo las personas crean ideas, sino que existen reglas y estructuras invisibles que determinan qué cosas se pueden decir, quién puede hablar y cómo se entiende el mundo. Por eso, su enfoque del análisis del discurso busca entender cómo el lenguaje y las instituciones como la ciencia, la escuela y los medios construir lo que llamamos realidad. En este video estaremos hablando sobre 4 conceptos que él describe en su libro, que son formaciones discursivas, formación de objetos, modalidades enunciativas y formación de conceptos. Como primer concepto tenemos formaciones discursivas, que Foucault decía que los discursos son conjuntos de ideas, palabras y prácticas que se repiten en una época y que forman una forma de pensar. A esto lo llamó formación discursiva, que en sí es un conjunto de reglas que hacen posible que ciertos temas se hablen de una forma y no de otra. Por ejemplo, hoy en día hay un discurso muy fuerte sobre la inteligencia artificial. Se habla del algoritmo, de la automatización, de los riesgos o de éticas tecnológicas. Todos estos enunciados forman una formación discursiva sobre la tecnología, porque comparten ciertas palabras, conceptos y maneras de entender el mundo. En pocas palabras, una formación discursiva es el marco que organiza cómo se habla algo. Como segundo concepto, tenemos la formación de objetos. Foucault dice que los discursos no solo usan palabras, sino que también crean los objetos de los que hablan. Por ejemplo, en el pasado se hablaba de la locura de una manera diferente. Hoy se habla de salud mental. O sea, ya cambiaron los conceptos, pero siguen siendo iguales. Eso significa que el discurso cambió y construyó un nuevo objeto. O sea, que ya no es loco, sino ahora es un paciente con trastorno mental. Sigue siendo lo mismo, pero cambia cambia la manera de decirlo. Esto quiere decir que los objetos no solamente existen solos, sino nosotros le damos la forma o el nombre y el sentido a ese objeto. Como tercer concepto tenemos lo que es las modalidades enunciativas. Las modalidades enunciativas son las posiciones desde las que alguien puede hablar dentro de un discurso. Por ejemplo, en el discurso científico no todos pueden hablar con la misma autoridad. Un científico tiene más peso, o sea, obviamente va a tener más poder que una persona común, porque la posición que tiene dentro del discurso es más alta y es más legítima. Como otro ejemplo es el tema del cambio climático. Los que tienen más fuerza son los expertos o los científicos, obviamente, no porque ellos tienen el conocimiento, ellos estudiaron para eso. No los que opinan sin tener como alguna prueba, por así decirlo. Este concepto nos da a entender que las modalidades enunciativas marcan quién puede hablar, cómo y cuál es su autoridad dentro del discurso. Como cuarto concepto y último, tenemos la formación de conceptos, que Foucault nos explica que los conceptos también se crean dentro de los discursos. Por ejemplo, un concepto no surge de la nada, se forma con el tiempo, según cómo se va hablando, pues dentro del discurso. Como por ejemplo, el concepto del Big Data. Antes no existía. Hoy es parte del lenguaje de la tecnología y organiza ideas sobre información.
Y así nos da a entender cómo los conceptos son herramientas que nacen dentro de los discursos para explicar lo que es el mundo. Como en conclusión, tenemos que Foucault nos dice que el conocimiento no es algo neutral o natural, sino que se va construyendo mediante el lenguaje, el poder, las instituciones. No nomás nos deja eso, sino también nos deja que las formaciones discursivas determinan cómo pensamos, las formaciones de objeto crean de qué hablamos, las modalidades enunciativas nos dice quién puede hablar y la formación de conceptos nos muestra cómo vamos a entender nuestra realidad. Su teoría de hasta hoy sigue siendo muy útil. Cada día tenemos diferentes discursos de los que se hablan en diferentes plataformas, en diferentes lados, y yo creo que la principal de ellas es el internet, la cual nos da muchos puntos de vista de cómo ver nuestra realidad, ya que pues estos discursos hay veces que nos hablan de todo, y ahorita más que está lo de la inteligencia artificial, yo creo que uno de esos es como uno de los conceptos más, uno de los discursos más relativos, en los cuales está mucho cambiando nuestra forma de ver nuestra realidad, ya que puede ser un cambio de paradigma, por así decirlo, ¿no? Esto nos ayuda a comprender y a pensar de forma crítica y no aceptar todo como una verdad absoluta. Eso es todo por mi parte. Gracias.